varias veces menciono ley natural, ¿no? Pero esto simplemente mencionando las leyes naturales de Hobbes, ¿no? Sí. 19 leyes que él dice que todas se derivan de la primera y fundamental, que es buscar la paz por todos los medios posibles. Claro, él habla de otra ley natural que uno no sabe dónde ubicar, sería una ley más fundamental, y es aquella que me dice que yo no puedo hacer nada que vaya en contra de mi propia supervivencia. Por ley natural no puedo hacer nada que vaya contra mi vida, contra mi propio beneficio. Esa es una primera ley natural que se compara con el derecho natural, que yo tengo el derecho en el estado natural de hacer todo lo que yo necesite y alguien tenga para satisfacer mis pasiones y sobre todo para salvaguardar mi vida. Entonces sí, pero cuando yo hablo en la conferencia de leyes naturales, me refiero a las leyes naturales hobbesianas, que son aquellas que le prescribe la razón al hombre hobbesiano para que pueda salir del estado natural. Dice, mire, usted está en un estado natural tremendo, de zozobra invivible, hay una manera de salir de él. Claro, pues la razón es el instrumento de las pasiones. Eso lo único que hace es que yo, para lo único que sirve la razón en el estado natural, en el hombre hobbesiano, y en este caso en el estado natural, es mostrar el camino para salir de él. Le propone unas leyes naturales que son cuáles. Se ven los derechos a un tercero, que es el soberano. Podemos mencionar algunas, la de la gratitud, la de evitar las venganzas, etc. Son 19 leyes, ¿no? Pero cuando yo me refiero, ¿cierto?, en los dos estados, que es ese tipo de leyes naturales, que son en donde se fundamenta todo tipo de pactos. O sea, no hay venganza, deje el orgullo, respete los pactos que se han celebrado. Las tres primeras leyes son la primera es busque la paz por todos los medios posibles, siempre y cuando los demás estén haciendo igual. La estructura de las leyes es condicional, no dice busque la paz, vaya y busque la paz a como de lugar, dice busque la paz siempre y cuando los demás estén buscando lo mismo, si no utilice los beneficios de la guerra. Esa es la primera fundamental, en la cual se derivan las otras leyes. La segunda es ceder los derechos a todas las cosas siempre y cuando los demás también cedan sus derechos a todo y mientras sea útil para la paz. Si no, entonces utilice los beneficios de la guerra. Es una estructura condicional. Pero sobre todo esas leyes aparecen para fundamentar o para hacer posible que todos los pactos, todo tipo de pactos a los que fue lo que yo me referí en la conferencia, se sostengan y sean válidos, ¿no? Por eso yo usaba a veces indistintamente cumplir leyes naturales y cumplir pactos. Claro, lógicamente son diferentes, pero para los efectos de la conferencia los dos como que tienen el mismo fin, y es satisfacer en últimas las pasiones del hombre hobbesiano. Sí, los ordenarios allí, aquí y aquí. Para contextualizar la pregunta, quiero referirme a una discusión desde este siglo, el siglo pasado, alrededor de la obra de Freud, solo para contextualizar y ver, no me quiero señalar los puntos de la pregunta. Freud, independientemente del significado metafórico, cuando trataba de explicar la aparición de la cultura, establecía una referencia a una sociedad salvaje, en donde inicialmente no había ningún tipo de normas, donde el padre abusaba de los hijos, podía disponer de su vida, quitarle las mujeres, etcétera, etcétera. Y en oposición a esa sociedad, la cultura, ya la instauración del hombre, era cuando aparecía la norma, la obligación moral y la sensación de culpa cuando se violaba alguna norma moral. Pues la pregunta es cómo se pasa de ese estado de naturaleza, utilizando los términos de Hobbes, a esa cultura. Él decía que simplemente en algún momento los hijos cometían el parricidio y empezaban a incorporar la culpa por haber matado al padre. Pero ahí la pregunta, hay un debate muy fuerte, el que Malinowski le planteaba y le decía,
¿cómo, si el Estado en estado de naturaleza y no podía tener ninguna norma moral, ninguna culpa, por qué iba a sentir culpa cuando mataba al padre? Si ya no en el estado natural había moral, ¿sí? Realmente, para explicar el paso del estado natural o de la sociedad salvaje a la cultura, tenía que suponer en el estado natural ya la idea de moralidad y cultura. Es más o menos lo que hace Hobbes. En última, si entendemos la moral en términos como la garantizar la justicia, garantizar el trato igualitario entre los seres humanos, la adhesión o el respeto a la norma establecida, si eso es lo moral, pues en últimas tenemos que suponer algo de eso en ese estado de naturaleza para que se dé el paso. Realmente no está explicando ningún paso, sino está suponiendo cierto tipo de cosas en el estado de naturaleza. Porque, por ejemplo, si suponemos que el estado de naturaleza, el hombre solo busca la satisfacción egoísta y el de conservar la vida o el miedo a la muerte violenta, uno podría decir cualquier camino podría ser posible, no necesariamente un pacto de tipo social, o podría generarse un pacto completamente diferente. Una sociedad esclavista podría garantizar la vida a costa de otro tipo de desventajas para los individuos, pero le garantizaría la vida, le podría garantizar la vida comunitaria, la vida social, etc. Pero ese tipo de camino que podría derivarse de todo un cálculo racional no es el que deriva Hobbes. Entonces, el plantear otro tipo de pacto social está suponiendo ya en esta naturaleza que yo voy a valorar al otro como igual y que el otro, en últimas, me va a exigir o yo voy a poder reconocer que el otro tiene unas necesidades iguales a las mías que yo voy a respetar. Realmente, desde el estado de naturaleza está suponiendo ya una idea moral. Pues no entiendo, no veo cuál es el paso, cuál es la diferencia. Y es como una argumentación bastante sinuosa para tratar de demostrar que hay un salto, pero realmente desde el principio estaba planteando que el estado de naturaleza iba a aceptar ya lo que él suponía iba a ser la norma moral. No sé si me siguió. Sí, más o menos. Claro, hay un supuesto en Hobbes, y es el de igualdad, porque no sé, ¿cierto? Él dice literalmente en empezar 13, todos los hombres somos iguales. Claro, decir que ya que haya igualdad es que hay moral, pues ya es un paso que no es lo mismo decir que hay igualdad que hay moral. Yo puedo entender al otro como igual, pero no por eso voy a respetar sus deseos ni sus intereses, y él tampoco va a respetar los míos. Entonces, en ese caso, el supuesto para Hobbes es que todos los hombres son iguales, y si desean la misma cosa, etcétera, entonces pues va a empezar la pelea por ese objeto y se vuelven enemigos, etcétera. Entonces, ya hay un supuesto de igualdad, claro, en el estado natural hobbesiano. Y claro, también en el estado natural hobbesiano se visualiza la manera de salir de ese estado, y es, se postulan unas leyes, la razón le postula al ser humano unas leyes que si se cumplen le permite salir de ese estado natural, pero no están en el acto, están en teoría, no están en la práctica, que fue lo que traté de mostrar. Son muy frágiles, son endebles, incluso si postulamos una especie de estado natural acumulado donde habría cierto cumplimiento de pactos con respecto a la mutua defensa. Pero entonces en la práctica no están, claro, pueden estar en teoría, y el hombre, claro, ese más o menos es lo que está, eso es lo que está proponiendo Hobbes en últimas, y es el hombre en ese estado invivible en que se encuentra hace uso de su propia razón para ver cuál es la manera para salir de él, y demuestra una ley moral. Lo que pasa es que si no hay un soberano, pues no hay manera de garantizarlas. Entonces, habría una noción, claro, de cumplimiento de normas, de moral. Claro, Hobbes nunca habla de culpa, eso fue lo que le faltó a Hobbes, hablar de culpa y sentimientos morales. Pero sí él se da cuenta que esas leyes naturales no se cumplen por la falta de un soberano, y por eso la postura, y entonces ya hay un paso en estado civil. Yo pensaría que, claro, lo que usted dice es cierto, yo estoy completamente de acuerdo. Hay una noción ya de moralidad, ya hay una igualdad y hay una noción de moralidad, en teoría, en el estado natural. Ya que se lleva a la práctica y sea fáctica, ya es, mucho del dicho al hecho hay mucho trecho.
Entonces ya, para que se consolide ese estado natural y se cumplan todas las leyes naturales, tenga la noción de propiedad tenga sentido, ya solo se puede construir sobre el estado establecido, y ahí entonces como que la moral empieza realmente a jugar un papel importante en las interacciones cooperativas, ¿cierto? La expresión de las pasiones, sin hablar de sentimientos morales, porque de eso sí que nunca hablo de sentimientos morales. Pero sí estoy de acuerdo entonces en que ya hay una noción, ya hay igualdad y ya al final del estado natural, cuando la razón le muestra al hombre la posibilidad de salir de ellas, cuando le muestran unas normas, unas leyes naturales que si se cumplen, se puede salir de ese estado y son las que dan paso a la moralidad ya en sí como el fundamento de la sociedad. Bueno, yo tengo dos preguntas bastante relacionadas. La primera es que no estoy seguro si es el 18, 19 o 20. Hobbes empieza a hablar del poder del padre sobre los hijos y hace una referencia, después de haber postulado el Estado civil, hace una referencia de nuevo al Estado natural diciendo: mire, el poder del padre es en algo del monarca. Y ahí empieza a decir una serie de cosas extrañísimas, como que los hijos, por consenso y por decisión, por un pacto, le obedecen al padre, en gratitud por la protección. Usted habla claramente de asociaciones en el estado natural. Mi pregunta, tal vez para reforzar su punto, es: ¿esas asociaciones se podrían ver como la familia? Es decir, ¿no sería necesario buscar una relación exógama, sino simplemente entre los grupos familiares, pues con el supuesto nacional, digamos que es rarísimo, realmente ahí es rarísimo, pero con ese supuesto tendríamos relaciones familiares? Y esa es la primera, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta es por el origen de la primera cooperación, o sea, de dónde sale la primera cooperación. Si estamos en una pelea de todos contra todos y de un momento a otro ya estamos haciendo unas alianzas para la mutua defensa, uno pensaría, claro, la familia perfectamente podría ser Pero si tratamos de buscar una instancia, si estamos pensando en el modelo judicial, un modelo que realmente se dio en la historia, pues fácilmente podríamos pensar en una situación de esa. Si una familia empezó a defenderse, dos hermanos, padre e hijo. Claro, de pronto suena extraño porque Hobbes aquí lo que está mostrando es presentando un modelo abstracto, ¿cierto? De tránsito del estado natural al estado civil. Si de pronto no hay un salto, de pronto y es lo que yo trato de mostrar, un paso más bien claro, expedito y diáfano de un estado al otro. Paulatinamente la cooperación va complejizándose y así la sociedad se va complejizando y permite un entramado social. Entonces yo pensaría que ese podría ser un punto, de pronto otro podría ser, qué sé yo, dos personas en vez de estar peleando se decidieron cooperar. Y cooperaron y de ahí para allá las otras personas vieron que estos dos cooperaban y también cooperaron, etc. Al menos para la punta de defensa y de ahí para allá se disparó la cooperación. No sé, estamos especulando y yo creo que pues no tiene mucho sentido al menos por ahora buscar como allá fácticamente cuál fue el momento en donde dos personas se pusieron a cooperar para la autodefensa. Pero lógicamente tiene mucho sentido y uno pensaría que no hay mayor dificultad en postular una diferencia entre un estado bruto de pelea y un estado de cooperación. El profesor Yáñez hablaba de por qué no existen otro tipo de pactos, ¿no? Como el de una sociedad esclavista, ¿cierto? Porque podría desprenderse del estado natural, la gente hace un cálculo y dice, pues a mí me conviene ser esclavo en vez de estar luchando por mi propia vida, porque en la condición de esclavo mi vida está más o menos garantizada. Pero Hobbes no tiene en mente ese tipo de sociedades, precisamente porque nadie, siendo todos iguales, nadie tendría por qué someterse como esclavo a otra persona. Como nadie es más fuerte, nadie podría ostentar una fuerza suficiente como para que todos en el estado natural digan: bueno, yo me someto a este porque soy más fuerte y en vez de andar peleando con usted y me mate, mejor yo me vuelvo su esclavo. Porque eso no es posible debido a la igualdad de todos los hombres. Entonces nadie aceptaría un pacto donde unos sean esclavos y otros sean reyes, ¿cierto? Entonces, por eso, dada la igualdad, el único pacto poesiano que está permitido es el de que todos somos iguales y nombramos a un tercero soberano que es nuestro ministro. Llegar al pacto, que es un problema moral, tiene que suponer ya un pacto. Claro, pues eso es claro, de la argumentación, en últimas, suponer ya la idea de igualdad, ya es un criterio moral que no tiene nada que ver con el estado de naturaleza. Sí. Esa es la argumentación. Sí. Si acuérdense que yo digo, no, yo resalto un pasaje de Hobbes ahí en donde él dice
que previo al pacto, o sea, para que haya noción de soberano, ¿cierto? Tiene que haber una noción previa de pacto y de consenso en donde todos tenemos que cumplir las leyes, claro, eso es moral. O sea, tanto lógicamente uno pensar que incluso prácticamente estamos buscando una instanciación del modelo hobbesiano allá en la naturaleza, en la génesis de la sociedad, pues tiene que, para que uno postule un soberano, pues tiene que saber para qué es el soberano. Y es pues para que haga cumplir las leyes, porque uno ya sabe que deben ser obligatorias para todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues sí, yo creo que sí estamos bastante de acuerdo y eso más o menos quedó sugerido aquí en la conferencia. La segunda pregunta que tengo es muy breve. ¿Realmente se elimina el temor a la muerte violenta? Porque parece que si un grupo más grande que el mío viene a atacar al mío, hombre, no estoy sabiendo mucho, así me esté asociando. Entonces ahí la cuestión que cabría preguntarse es, ¿realmente se elimina el temor a la muerte violenta? ¿No cambia, digamos, como de nivel la cosa? No, somos más personas? rápidamente, nunca se elimina totalmente, pero sí se mitiga y eso es suficiente. Y dos, pues claro, ya se está tratando de distanciar mucho allá y visualizar qué pasaría, ¿no? Entonces que un grupo más grande que el otro, si este tiene 17 y el otro tiene 13. De todas formas es irracional. O sea, ¿cuántos? ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuánto es más el otro el grande? O sea, vienen 500 contra 10. Obvio, mejor los 10 que se van a cooperar. No tiene sentido, me dice, oiga, venga, también le damos lo que nosotros tenemos y nos metemos al grupo. Ahí no tenía mucho sentido pensar en 17, 15, 14. No, es irracional. Si uno de 20 y uno de 15 se pone a pelear, pues es irracional para los dos. Muchos van a quedar. Más bien, lo que trata de mostrar las alianzas para nosotros es que es mejor no atacarse, hacerse pasito. Allá hay hartos, aquí hay hartos, pues mejor. O aquí somos dos y allá son dos, pues mejor. Cada uno esté tranquilo, al menos no pelee. Aquí y acá. Sí. No, yo quería comentar que a mí me parece que usted toca un punto como absolutamente dramático de la filosofía política y que uno lo puede ver en esa brecha que hay entre el estado de naturaleza atenuado y el estado civil, porque ahí me parece que la visión hobbesiana incluso del hombre y de sus decisiones racionales se pone en un contraste muy fuerte con otras, por ejemplo con la visión liberal del orden espontáneo, y en ambos casos lo que se postula es una concepción diferente de acción racional y como que se presentara cada concepción al auditorio a ver cuál le parece más razonable. En un caso una en que la mera conformación de pactos para la defensa mutua no es suficiente para lograr todos los beneficios del estado de civilidad como usted los mostró, la vida económica, el progreso personal, etc. Y en la otra una concepción, y en la primera porque hay una concepción de acción racional en la que el hombre siempre va a tener incentivos para buscar su propio beneficio por encima de cualquier otra consideración, y en ese sentido va a tener incentivos para faltar incluso a convenios con otros, etc. Y en la otra que concibe y que se ha vuelto muy popular hoy en día por ejemplo con el anarcocapitalismo y con el progreso de la ciencia económica, tenemos un hombre cuyas decisiones racionales son hacia la cooperación y tiene incentivos por ir hacia la cooperación e incluso esa cooperación ir formando espontáneamente las leyes. Algo de eso se ve en Hume, en Hayek por ejemplo, absolutamente. Entonces es una contraposición muy fuerte que como que se le presenta al auditorio: escoja cuál de estos actores racionales es el que usted cree más plausible de acuerdo con lo que uno conoce de la vida humana, o el que siempre va a tener incentivos para buscar su propio beneficio por encima de cualquier otra cosa, o el que tiene incentivos para irse metiendo en esquemas de cooperación que hacen innecesario incluso la postulación en el anarcocapitalismo, hacen innecesaria la llegada al estado civil. Si mi vida dependiera de eso, yo me quedo con la hobbesiana. Mire, yo espero que esa no sea la sensación de todos, porque el individuo siempre es el mismo. O sea, precisamente el individuo hobbesiano se va metiendo en un rollo en donde la cooperación es lo más conveniente para sí mismo. El hombre cuando se mete a la cooperación no es porque deje de ser egoísta, deje de buscar sus propios intereses. Esa es la justificación para que él se meta en el rollo cooperativo. En ningún momento están dos contraposiciones, uno donde hay orden espontáneo, ¿cierto?, de cooperación, y otro donde solo busco mi propio beneficio. No, es el mismo. La cooperación en Hobbes surge a partir de la necesidad individual de cada uno de satisfacer las pasiones. Por eso es que yo hago el pacto, para satisfacer mis pasiones. Por
nombre un tercero para que garantice que nadie incumpla. Entonces es una sola, es una y la misma persona en Hobbes, claro. Hay otras teorías que nos demuestran que hay orden espontáneo, incluso la teoría de la evolución le puede ayudar allí. Se ve cómo empieza a generarse cooperación incluso entre individuos que no tienen cognición, pero ese es otro punto. Y en este, que en últimas, pues el orden también es espontáneo, o sea, la cooperación va saliendo de una misma dinámica en la cual, en cuya base está la satisfacción de las propias pasiones. Y ese, de hecho, ese es, gracias a que existe ese deseo de satisfacción de pasiones, es que yo me meto en gran parte de la sociedad civil. O sea, nunca, o sea, solo en Hobbes, y yo espero que me comencé haya quedado claro, por eso dije, al final, el individuo nunca deja de ser egoísta. Se mete a la cooperación precisamente por su conveniencia. Bueno, mi pregunta es por el concepto de moralidad en el estado de naturaleza. De acuerdo con usted la describe, yo me pregunto si llamamos moralidad a los pactos, o sea, moralidad a pactos que se establecen en el estado de naturaleza, es decir, en el estado de naturaleza la moralidad es una estrategia. ¿Qué pasa entonces con la moralidad en el estado civil? ¿Se queda quieta o crece de acuerdo con las leyes? Pensar que la moralidad es la misma. La moralidad en este caso es el cumplimiento de los pactos. Lo que yo propongo es que en el estado natural atenuado hay una especie de moralidad. O hay moralidad con respecto solo a un tipo de pactos, un tipo muy específico. Ese es de lo que uno defensa. Allá que no se cumple es inmoral, es irracional, es injusto. Ya en el estado civil, donde ya existen las otras leyes naturales y las leyes se derivan y todo otro tipo de pactos, la moral, claro, adquiere como una connotación un poco, abarca más, que ya no solo cumplir los pactos de mutua defensa es inmoral, sino cumplir cualquier otro tipo de pactos, cualquier otro tipo de transacción. En cambio, en el estado natural, acuérdense que si alguien incumple un pacto de otro tipo que se puede llegar a dar diferente de la mutua defensa, no está siendo inmoral. Entonces, la moral, o sea, en última la definición de moral es la misma y es cumplimiento de los pactos. Claro, puede ser muy restringida, no habla nunca de los sentimientos morales, no es lo que usualmente entendemos por moral en nuestra concepción cotidiana del concepto de moral. Puede ser, pero al menos en el esquema hobbesiano, a eso se refiere Hobbes cuando habla de leyes morales, leyes naturales, de cumplimiento de pactos. Eso es la moral en Hobbes. Entonces, insisto, es un poco más restringida, claro, solo en el estado natural atenuado, y ya se refiere a todo tipo de leyes naturales y todo tipo de pactos en el estado civil. Se dice que previo a la soberanía tiene que haber como un consenso sobre el carácter de obligatorio. Lo dice Hobbes, Bueno, un poco rescata esa parte que tiene que haber como un consenso entre todos que en tanto el carácter obligatorio de las leyes naturales. Pero entonces, ese carácter obligatorio no está más bien dado individualmente y por naturaleza, o sea, ya todo el mundo, todos y cada uno, previo al consenso no lo saben ya, y si se tiene que establecer por consenso que eso es obligatorio, eso implicaría entonces un estado social previo al político. No, un estado, nuevamente, sería un estado en teoría. Tú puedes tener la conciencia del estado, pero en la práctica no está en él. Y Hobbes lo dice claramente, si todos obedeciéramos las leyes naturales, no sería necesario pasar al estado civil y entrar al soberano. Pero como no lo hacemos, pues todo el mundo está tentado a hacer la trampa, porque yo recalco una cosa, y es que si a mí yo tengo garantizado que en los pactos para la mutua defensa ni yo me salgo ni el otro se sale, pero con respecto a otros tipos, pues de otro tipo de pactos ya es más complicado. Entonces yo incluso seguiría en pactos de mutua defensa con alguien, así me haya traicionado otro tipo de transacciones. Esas son muy frágiles, ¿no? Entonces en ese estado de fragilidad, el estado atenuado con respecto a otro tipo de pactos, que uno quisiera verlos realizados porque gracias a ellos es que yo puedo satisfacer el resto de pasiones, entonces puedo visualizar un estado ideal, ¿sí? Que
sería un Estado civil es normalmente un soberano. Sí, va más o menos con lo que preguntaba el profesor Yáñez, y no hay un Estado previo, pues uno dice, del dicho derecho hay mucho trecho, lo puede tener en la mente, pero hay que llevarlo a la práctica. Ya para esto ya que haber un soberano, que están las leyes establecidas, tiene que haber aparato policivo y etc. Pero que haya un Estado fáctico real, no es el Estado natural, el otro el civil. Incluso si es el Estado atenuado, que hay cierta ley de cooperación, no es el Estado, no es un Estado civil. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos entonces en 8 días.